Cuando la raza humana fue reconocida por primera vez por el Consejo Galáctico, no se pensaba mucho en ellos. Tolerancia básica tanto al calor como al frío y una decente relación potencia-peso, lo único medianamente impresionante sobre ellos era que eran una de las pocas especies que no eran depredadores ápice en llegar a ser sintientes, y mucho menos a la era espacial. Sin embargo, al decir esto, se les consideraba una especie carente de todo honor. La muerte de uno de sus líderes desencadenaría una guerra de sucesión que duraría años. En cierto sentido, no son la peor especie de la galaxia, pero están muy lejos de ser la mejor. Los Traxi fueron la primera raza galáctica en considerar la explotación de la debilidad de los humanos, por lo que esperaron la chispa inevitable que llevaría a toda la civilización humana a la sangre y la guerra 27 años después de ser reconocidos por el consejo que provocó la chispa que los Traxi esperaron. Tanto tiempo se convirtió en un infierno que lo envolvió todo. Las imágenes que salieron de la primera semana de conflicto todavía me persiguen. No sé cómo una raza puede practicar tal muerte en su propio pueblo. No había compasión ni honor, solo el frío cálculo de la matanza, cuando el conflicto humano estaba entrando en sus etapas. Crepúsculo. El Traxi golpeó millones de tropas. Traxi y acorazados se vertieron en territorio controlado por los humanos. Uno por uno sus planetas cayeron, y en los millones de los humanos murieron. El resto de la galaxia se apartó. Los humanos estaban al borde de la aniquilación, y nadie quería ser parte de eso. Algunos incluso ayudaron con la invasión Traxi con provisiones y armamento, a cambio de territorio conquistado humano. La raza humana estaba en su fin, sin embargo, en lugar de fading inelegantly. En la extinción de los seres humanos hicieron algo incomprensible que, unidos años de animosidad y el odio desaparecido en cuestión de semanas, personas que no hace 3 meses se comprometieron a la masacre de unos a otros. Ahora se saludaron entre sí como hermanos. El avance Traxi, una vez imparable, se detuvo después de conquistar casi el 73% del territorio humano en 6 semanas. Ahora no pudieron empujar otro año luz. Después de 8 meses de conflicto, el Traxi ha hecho algo extremadamente peligroso. Habían dado a la humanidad un enemigo común 2 años después de que el conflicto humano-Traxi comenzó. Lo impensable comenzó a suceder. Los Traxi estaban siendo empujados hacia atrás. Los medios de comunicación Traxi afirmaron que era un movimiento estratégico para causar enormes bajas humanas que pueden haber sido. Sin embargo, una vez recuperado, nunca fue retomado. Como me explicó un colega mío, los humanos, como se suele decir, simplemente se atrincheraban en un concepto demente. Simplemente se sentaban en el territorio reconquistado y dejaban que los Terrai vinieran a ellos, y vinieron. Lanzaron masivas contraofensivas que forzaron a los Traxi a una nueva retirada, una táctica verdaderamente loca, y sin embargo estaba resultando ser un método de guerra brutalmente eficaz. Los Traxi no admitirían entonces, y probablemente nunca lo harán, que estaban perdiendo 6 años. Han pasado desde el comienzo de lo que ahora es la guerra más grande en 500 años de historia galáctica. El Consejo había asumido que los humanos cesarían las hostilidades. Una vez que todo el territorio humano conquistado estuviera de nuevo en manos de los humanos, el Consejo, por supuesto, había asumido mal. No solo la guerra más grande en 500 años de historia galáctica, el Consejo, por supuesto, había asumido mal. No solo la guerra más grande en 500 años de historia galáctica, el Consejo, por supuesto, había asumido mal. Por supuesto, había asumido mal. No solo los seres humanos no detener las hostilidades. Una vez que todo su territorio fue retomado, para todos los intentos y propósitos que parecía que los seres humanos querían borrar la amenaza a su especie, no más que eso, los seres humanos querían sangre, que querían venganza por la sangre humana en manos Traxi, y nada se interpondría en su camino. En uno de los giros más ridículos del destino, los Traxi estaban luchando por su derecho a existir. El Consejo, en un estado de pánico, llamó a una emergencia de paz. Para sorpresa de todos, los humanos aceptaron, y así se puso en marcha el primer alto, el fuego desde el estallido de la guerra. Turoi, los humanos y las 9 razas del Consejo se sentaron para mantener conversaciones de paz. La negociación de la paz fue bien. Los humanos, una vez más sorprendidos, se comportaron bien y hablaron con sensatez y comprensión a las razas del Consejo. Sin embargo, se negaron rotundamente a enfrentarse a los Traxi en retrospectiva.
podría haber sido una señal de lo que estaba por venir. Sin embargo, en aquel momento pensé que era comprensible, ya que los Traxi se negaban a enfrentarse a los humanos. En aquel momento me pareció comprensible, ya que yo formaba parte de la misión diplomática, tenía esperanzas de que el fin del conflicto estuviera cerca. Eso fue hasta que los Traxi sacaron a colación el tema del reembolso, como era su derecho como parte conquistada a exigir una compensación monetaria, igual por cualquiera de sus tierras, que aún estuvieran en poder de las fuerzas humanas. En la firma del tratado, la totalidad de la parte humana se quedó en silencio al escuchar al embajador Trexi hablar por primera vez de ello. Finalmente, después de algún tiempo, uno de los miembros hablaron. Por favor, díganme que esto es algún tipo de broma para conmemorar el comienzo de la paz. El miembro de Chennai habló por supuesto que no es su derecho pedir eso, y es su deber cumplir. No hacerlo. Es simplemente el miembro de Chennai. Hizo una pausa por un momento incomprensible. La parte humana se quedó en silencio. Una vez más, el líder de la parte humana se puso de pie y dijo con calma: «Usted tendrá nuestra respuesta dentro de la hora». Sin otra palabra. Salió de la habitación, seguido sin palabras, por toda la parte humana. El consejo se declaró satisfecho con el resultado de las conversaciones. Todos suspiraron con alivio. Parecía que los humanos estaban dispuestos a retroceder, y así esperamos a que los humanos respondieran con una aceptación de la paz. Al segundo de la hora, el consejo recibió un mensaje humano. Era el líder humano durante varios segundos. Todo lo que podía ver en la pantalla de video era el humano como él simplemente se sentó, mirándonos con una mirada peculiar, no hablando, no moviéndose. Simplemente mirando malditas emociones humanas. El miembro de Chennai de repente dijo: «¿Tan malditamente difícil de leer? ¿Ordenador identificar emoción?» El ordenador sonó para indicar que había completado su análisis emoción identificada apenas contenida. Ray. El líder humano habló bruscamente por encima del ordenador. «Mis queridos miembros del consejo», se giró para sonreír al miembro Traxi. «Lamento informarles de que no podemos aceptar las condiciones de paz. Tal y como están en un instante, se hizo el silencio por primera vez. Desde el inicio de las conversaciones de paz, aún sonriendo al miembro Traxi-Sin. Embargo, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo». Un soldado Traxi irrumpió de repente en la sala. «Señor, las naves humanas están en movimiento». La pantalla de vídeo se dividió en dos. La mitad, en el líder humano. La otra mostraba el mundo natal. Traxi rodeado por toda la armada humana. El miembro Traxi balbuceó y se giró para hablar con el líder humano. «¿Qué, cómo, cuándo hicisteis esto?» El líder humano solo continuó sonriendo. Entonces, sin previo aviso, la armada humana abrió fuego. En cuestión de segundos, miles de años de cultura. Traxi fueron incinerados, miles de millones de muertos inocentes antes de que pudieran comprender el horror que se les venía encima. Uno de los mayores imperios de la galaxia. Simplemente ya no existía. Nadie se movía. Nadie hablaba. Incluso, el dolor de los Trax era insonoro. El líder humano habló de nuevo, como podéis ver. «Hemos decidido comprometernos. 16.000 millones de mis compañeros humanos han muerto desde el estallido de este conflicto». Todos se volvieron atónitos para mirar al líder humano tratando de asimilar la inmensa pérdida de vidas. Creo que cambiar 10.000 millones de Inok TXI por 16.000 millones de humanos inocentes es un compromiso más que justo. Incluso me di cuenta de que la palabra compromiso estaba impregnada de veneno y desprecio. El líder humano continuó como raza. «Ahora estamos abiertos a cualquier negociación de paz». «¿Estás loco?», rugió el miembro de Chennai. «Acabas de declarar la guerra a todo el Consejo Galáctico. Paz. Esto es lo más lejos de la paz que cualquier ser puede lograr. No habrá paz hasta que su vil raza sea aniquilada. Paz hasta que tu vil raza sea borrada incluso de la memoria de mis nietos». El líder humano volvió su cara aún sonriente hacia el miembro de Chennai. Bueno, el líder humano ya no intentaba contener la rabia que brotaba de sus ojos. «Esperaba que dijeras que han pasado 14 días desde que terminó la guerra Traxi-humana. No hubo tratado de paz, ni rendición, ni alto el fuego. Un bando. Simplemente ya no tenía pueblo. Han pasado 14 largos días desde que el Consejo Galáctico declaró la guerra a los humanos. 4 razas del Consejo han desertado del Consejo, todas ellas,
deshonradas por la inacción inicial y la falta de acción del Consejo. La inacción inicial del Consejo y la falta de prevención de la pérdida de vidas humanas en las etapas iniciales de la guerra humana. TXI, las 4 razas que desertaron votaron para detener a los Traxi cuando comenzaron a mostrar interés en los humanos, todos intimidados a la inacción. Por los Chennai es impensable que 4 razas hayan desertado del Consejo, pero esta es la primera vez en 570 años que el Consejo está en guerra y desde su formación no ha estado en guerra consigo mismo. Los humanos en 34 años han derribado,